Conocer a Dios y aprender a tener una relación integral con Él es un privilegio que todos podemos experimentar. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿cuál es la clave para conocerlo verdaderamente? Mediante explicaciones amenas y sencillas, Conchita Vargas Lugo nos lleva de la mano con el objetivo de conocer a nuestro Creador a través de su palabra. Esto es, Conociendo a Dios a la manera de Dios, con Conchita Vargas Lugo. Amigos, amigas, otro domingo juntos, siguiendo estudiando Juan. Esto sí está increíble, de verdad. Discernir Juan, escudriñarlo, el estar leyendo los versículos y entenderlo, estamos entendiendo de verdad cómo llegar al cielo, cómo llegar a la eternidad y cómo convivir con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Así que voy a seguir leyendo el final del capítulo 6 y dice así: Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues que, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, todo lo que él hablaba y enseñaba en las parábolas y en lo de la comunión de la carne y el vino era en espíritu. Y de verdad así lo debemos de entender. Por eso tenemos que estar alejados del pecado para que nuestro espíritu nos guíe. Porque somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Somos tres tanques, no uno. Y los tres hay que cuidarlos y limpiarlos, pero yo creo que el más importante es el espíritu. Y luego dijo: Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y vosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le respondió: No os he escogido yo vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Seguían multitudes a Jesús, pero se fueron poco a poco yendo porque no le creían. Y Jesús lo sabía y al final quedaron los 12, pero uno de ellos lo iba a traicionar y lo iba a entregar por 30 monedas de plata. Qué difícil es permanecer en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo. Es muy difícil, ¿por qué? Porque es hacer lo correcto, y a nosotros en carne no nos gusta hacer lo correcto. Te pongo un ejemplo. Nosotros no debemos de mentir jamás, bajo ninguna circunstancia. No se justifica la mentira en ninguna circunstancia. Y sin embargo, ¿cuántas veces hemos dicho tú y yo una mentira piadosa? Pero ¿sabes qué? Es mentira. Y tarde o temprano va a traer una consecuencia mucho más grande que la del principio. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Seguir a Cristo y seguir a Dios es esforzarnos por ser íntegros, por hacer lo correcto. Difícil, mucho, pero vale la pena. Así que voy a entrar al capítulo 7 de Juan. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle.
Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Hay mucha gente que duda que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y sí, sí los tenía. Y aquí en la Biblia lo dice, no lo dice Conchita. Pero tenemos que entender algo. María era una jovencita inmaculadamente virgen, que el Espíritu Santo la usó su vientre para que naciera Jesús. Pero una vez que nació Jesús, María era esposa de José y obviamente se juntaron y María tuvo más hijos. ¿Por qué? Pues porque es humana y tal vez no te guste lo que estás oyendo, pero María era humana, igual que tú y yo. Pero el Señor usó a una virgen inmaculada, que así era María, para ser concebida por el Espíritu Santo en su vientre y naciera Jesús. Pero una vez que nació Jesús, María siguió siendo humana y tenía un esposo con el cual tenía relaciones y tuvo más hijos. Y no lo dice Conchita, lo dice la Biblia, y no una vez, varias veces. El otro día, aquí en la Biblia dice: y Jesús estaba predicando y llegó su madre con sus hermanos y hermanas. O sea, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y lo que yo estoy enseñando y lo que yo sigo es la Biblia. Y debemos de abrir los ojos para seguir a Dios y no al hombre, y obedecer su palabra y no lo que diga el hombre. Así que lo que yo estoy leyendo, lo estoy leyendo en la palabra, no lo estoy inventando yo. Y eso que quede bien claro, y yo lo creo, por eso lo leo y por eso se los explico. Así que sigamos. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Habla muchas veces Jesús de sus hermanos y hermanas, porque es lógico. María siguió siendo humana y tenía esposo y era normal que tuviera más hijos, no tiene nada de malo. Lo que pasa es que hay religiones que nos han pintado cosas que no vienen en la Biblia y se han inventado otras que no vienen en la palabra. Y para mí, si no están en la palabra, si no están en la Biblia, lo demás me da lo mismo. Esa es mi creencia, eso es lo que yo creo y eso es lo que yo proclamo. El Evangelio de Jesucristo, el verdadero, el real, no el que se inventen. Y luego dice: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en un secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, de su Padre. Y la palabra estaba en él, está en todo contenido. Acuérdense que en la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Así que cada vez que quieres hacer algo que es bueno, que edifica,
que ayuda viene de Él. Y no sabes ni por qué, y de repente llegas y ayudas a alguien porque Dios lo puso en tu corazón. ¿Sabes cuántas veces hemos sido usados ustedes y yo para ayudar a otro? Muchísimas veces. Espero que todos le hagamos caso cuando Dios pone en el corazón algo para obedecerlo y seguirlo, para que ustedes y yo un día nos veamos en la cima.